Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al último tramo del Congreso de Derechos Humanos que comenzamos ayer. Después de 2 días en los cuales tuvimos 4 paneles y toda una mañana, que fue la mañana de hoy, discutiendo ponencias, vamos a cerrar con una conferencia de la decana, la doctora Mónica Pinto, y a su lado están los autores y autoras de las ponencias que han sido seleccionadas por los docentes que estuvieron a cargo de su evaluación. Son 4 ponencias. Hay 2 ponencias que fueron hechas por estudiantes de tercer año de la carrera y del último año de la carrera, y hay otras 2 ponencias que fueron hechas por jóvenes graduados. La idea es que cada uno de los expositores o de las ponencias tome unos 7 minutos para presentar su punto, y luego tengamos las palabras de la decana. Quiero destacar, simplemente antes de ceder la palabra para no sacarles más tiempo, que ha sido esta mañana un experimento deliberativo muy interesante. Tuvimos 25 ponencias supervisadas por 5 docentes y durante 3 horas estuvimos discutiéndolas. Cada uno tuvo 5 minutos para exponerla y recibir sus críticas constructivas, y luego quedaron en contacto con los docentes especializados en cada uno de los temas para continuar avanzando las ideas que fueron objeto de las ponencias, y esperamos que continuemos en contacto para seguir pensando actividades relacionadas a estos temas durante el año que viene. Así que ha sido 2 días formidables que nos invitan a entusiasmarnos para pensar en más temas relacionados con derechos humanos, y este cierre es un cierre de lujo realmente, así que simplemente los invito a disfrutarlo. Y vamos a comenzamos con los estudiantes más jóvenes, que tienen el privilegio de ser los primeros en tomar la palabra, así que yo les voy a marcar cuando les falte 2 minutos para el cierre. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al cuerpo docente, evaluador, que eligió nuestro trabajo y seleccionó nos dio la oportunidad de estar acá exponiendo. Mi nombre es Maydelina David, mi compañero es Luciano Varela. Ambos somos estudiantes de esta Facultad de Derecho, yo de tercer año, ya próximo a recibirse. Bueno, nuestro trabajo básicamente se enfocó en los derechos humanos y el género. Principalmente decidimos hacer énfasis en la cuestión de la identidad de género, por lo que titulamos a nuestro trabajo Los desafíos profesionales en un mundo que progresa en igualdad y respeto. Tomamos en cuenta que actualmente se está dando una evolución del derecho, particularmente en el campo de los derechos humanos, que se están reconociendo derechos a grupos minoritarios que históricamente fueron vulnerados y aún hoy continúan siendo vulnerados. Pero consideramos que este reconocimiento, tanto en nuestro país como internacionalmente, a raíz de los convenios y los tratados, no es suficiente, ya que lo que importa y lo que debe tenerse en cuenta es la práctica de estos derechos humanos, que muchas personas no saben cómo llevarlos a la práctica. Y nosotros, como estudiantes de Derecho y futuros abogados, tenemos el deber de conocer esto para tratar de terminar con estos prejuicios sociales y estos estereotipos sociales que son los que llevan a esta vulneración de los sectores minoritarios. Consideramos que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho y es una condición básica, fundamental de todas las personas. Pero el derecho a la igualdad surge y parte de la base del derecho a ser diferentes que tenemos todos. Es decir, la diferencia y poder aceptar esta diferencia, que cada uno es diferente, y sin embargo en este marco de las diferencias poder tratarnos con igualdad y poder respetarnos. Si bien es un deber del Estado el promover mediante acciones afirmativas la propagación de los derechos humanos y de fomentar esto para que se terminen con estas discriminaciones y estas desigualdades sociales, porque es el Estado en última instancia el que incurriría en responsabilidad internacional frente a la violación de los derechos humanos, somos nosotros también los que tenemos este deber de cooperar y ayudar mediante nuestra labor como futuros abogados para dar
en conocimiento de la sociedad cómo evitar estas discriminaciones. Ahora le doy la palabra a mi compañero Luciano, que les va a explicar la cuestión de fondo con mayor énfasis. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como bien señalaba mi compañera, hemos decidido enfocarnos en esta ponencia en la cuestión de la identidad de género y más precisamente en lo que tiene que ver el rol de los futuros profesionales en cuanto a las nuevas normativas que surgen en virtud de esta materia. Creemos que como próximos graduados de la carrera de abogacía es nuestro deber y compromiso poder entender, comprender y sobre todo tomar conciencia sobre lo que es el impacto en materia de derechos humanos, en la promoción y protección de los derechos humanos por parte de los nuevos instrumentos jurídicos. En el escrito, ante todo, lo que hacemos es explicar el concepto que se entiende de género. ¿Qué es el género? El género lo entendemos como esa construcción, ese sistema de representaciones y particularidades que las sociedades van generando y considerando adecuadas para el sexo masculino y el sexo femenino. Que no es lo mismo que el sexo, porque el sexo se basa en lo que tiene que ver con las diferencias biológicas entre hombre y mujer. El género va más allá. El género es producto de un proceso cultural que va adoptando distintas características, seleccionándolas y va creando lo que son los estereotipos culturales, y con mi compañera nos atreveríamos a afirmar que sin duda también crea y fija lo que son los roles de género. A la vez, este concepto de género se relaciona con lo que tiene que ver con los derechos humanos y por eso lo tratamos aquí, en el sentido de que la identidad de género es un derecho fundamental de toda persona y por lo tanto no se lo puede concebir de manera separada a la dignidad propia del ser humano. Ahora bien, nos preguntábamos cuando hacíamos este trabajo, y es por eso que queríamos exponer sobre esto, en realidad, ¿estamos lo suficientemente preparados y capacitados los futuros abogados para poder comprender la normativa relacionada a la identidad de género? ¿Estamos preparados y justamente formados en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos para poder atender un reclamo, por ejemplo, por discriminación de género? Quizás los que estamos aquí presentes en este congreso sí conozcamos gran parte de todo esto. Por ejemplo, los instrumentos jurídicos internacionales, como lo son la Observación General número 20 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta observación justamente vino a definir que dentro de las causales de discriminación también se incluye lo que es la orientación sexual y la identidad de género, haciendo referencia porque el pacto homónimo no hace mención explícita a lo que tiene que ver con una de las causales de discriminación a la identidad de género. Vino a aclararlo esta observación. Lo mismo en nuestro sistema regional, en la OEA, la resolución número 2435 del año 2009 vino a crear por primera vez un vínculo entre lo que es los derechos humanos y lo que es la identidad de género, por primera vez en la historia. Nosotros quizás lo conozcamos, por eso estamos acá, pero realmente todos los abogados conocen estos instrumentos jurídicos. Nos preguntábamos esto y por eso hemos decidido hacer unas encuestas que llevamos a cabo entre alumnos, estudiantes de grado de distintas universidades, y los resultados fueron más que contundentes. Alrededor del 15% de los encuestados respondió conocer acerca del conocimiento de estos instrumentos jurídicos internacionales que fundamentan nuestra legislación interna. Y lo que es más grave aún, que ese mismo porcentaje respondió conocer el procedimiento que brinda la Ley de Identidad de Género. Esta ausencia nos parece que es grave, ¿sí? Porque somos justamente nosotros, los futuros abogados, quienes debemos llevar a cabo y contribuir, como bien señalaba mi compañera, con la erradicación de estos estereotipos culturales para de alguna manera poder erradicar la discriminación en base al género. Y para concluir ya, quiero señalar que como operadores jurídicos que seremos próximamente, es nuestra labor difundir, concientizar, educar y capacitar acerca de los instrumentos jurídicos que existen tanto en el ordenamiento interno como en el ordenamiento internacional. ¿Para qué? Para que la gente, el ciudadano común, el que está por fuera de esta facultad, no tiene el acceso a la misma, pueda conocer sus derechos, exigir y reclamar cuando le están vulnerando los mismos. Caso contrario, todo el avance que se estará dando en nuestro país habrá sido en vano. Muchas gracias por su atención.
tardes a todos y todas. Mi nombre es Federico Bacheto. Yo entro en la categoría de joven graduado, afortunadamente. En lo personal reconozco que hoy cuando me despertaba ni remotamente imaginé que a esta hora estaría haciendo esto en este lugar, compartiendo esta mesa con mis colegas y menos todavía sentado al lado de la decana. Digamos, a lo largo de la jornada se han desarrollado muchos de los temas, varios de ellos son los que yo había tratado en mi ponencia, de manera tal que mi plan original va a ser reformulado de la mejor manera posible a los efectos de no reiterar, pero ser fiel a lo que yo intenté plasmar en mi trabajo. Antes que nada, dejo constancia, si se quiere, que mi ponencia parte de la base de un proyecto de investigación de la convocatoria de CIT de nuestra facultad, el cual formo parte, afortunadamente, lo cual me permitió estar inmerso en un mundo de bibliografía que generalmente cuando uno comienza un proyecto de investigación tiene que estar dispuesto a encontrarse un montón de textos que por supuesto desconocía, distintas posturas y muchas ideas. Algunas de esas ya han sido expuestas hoy, principalmente yo voy a hacer quizás hincapié muy puntual en algunas de esas, que son las que en lo personal me han generado mayor ruido a lo largo de mi carrera, también reconociendo que, digamos, a lo largo del profesorado, del posgrado y qué sé yo, uno va cambiando su idea y termina siendo a lo mejor un producto más elaborado. Creo que eventos como este contribuyen de excelente forma a que ese producto sea el final. El tema de derechos humanos es tan amplio que verdaderamente entiendo que es prácticamente inagotable. De hecho, la dinámica del sistema regional que nosotros tenemos de protección de derechos humanos representa, tanto para el alcance y para el desarrollo y para el resultado, una complejidad significativa. A lo largo de esta exposición brevemente intentaré puntualizar por qué, pero más que nada tengamos en cuenta la cantidad de personas que son potencialmente alcanzadas por todos los tipos de decisiones que se pronuncian en este sistema regional. Por supuesto, el carácter político que de alguna manera se le atribuye a las decisiones, sean recomendaciones, sean decisiones de corte. Y principalmente, que este es el objeto central de mi trabajo, la dificultad que hay a la hora de hacer efectivo el cumplimiento de lo decidido en estas instancias supranacionales. Creo que el sistema nacional y el sistema internacional de derechos humanos es un poco más que una solución al caso particular, pero también y al mismo tiempo es mucho menos que eso. No tenemos que pensarlo como una cuarta instancia porque no es solamente una oportunidad procesal más de impugnación de una decisión judicial que no nos es favorable. Se trata de algo mucho más complejo y dinámico, para nada estático, todo el tiempo cambiante. Por supuesto que a la hora de determinar cuáles son las cuestiones que son traídas al entendimiento del órgano, tenemos que tener en cuenta que no puede atenderse todo el reclamo, sería imposible, no hay tribunal en el mundo que lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál es la idea rectora que determina cuáles y cuáles no son admitidos? A mi humilde parecer, esto entiende la jurisprudencia, que lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar la admisibilidad o no de un caso ante la Comisión es esta idea de orden público interamericano, mencionada en reiteradas ocasiones por la Comisión y la Corte, idea rectora que como tal no está definida taxativamente, sino más bien con cada corte jurisprudencial mejor dicho, lo que se va incorporando es una idea más que nos permite establecer si en el caso estamos o no en presencia de esta situación de orden público interamericano. Desafortunadamente se fue uno de mis profesores, a quien le extiendo un cálido abrazo, Leonardo Filippini. Yo tomo parte de su investigación en un trabajo a mi criterio muy bueno, cuantitativo, en el cual paralelamente con su grupo de trabajo tomaron un periodo del 2001 al 2006 en el cual relevaron que de 463 medidas dispuestas por la Corte, el cumplimiento efectivo de estas medidas ha sido verdaderamente bajo. Si bien esto es solamente el efecto ilustrativo y si hiciéramos el esfuerzo de comparar las 283 sentencias contenciosas que al día de la fecha ha emitido este tribunal, imagino que los resultados serían parecidos.
Lo que a mí me sorprendió es que de esa investigación resulta que el 50% de las sentencias son directamente incumplidas, adicionándole un 14% que tienen cumplimiento parcial, dejando únicamente un 36% que tienen efectivamente un cumplimiento de la decisión dispuesta. Lo que necesariamente me lleva a pensar por qué todavía estamos discutiendo sobre la obligatoriedad o no de una decisión, si lo tenemos que hacer en los términos de la mayoría en carreras a la Trubese, como bien señalaba la doctora Albanese, si lo hacemos en los términos del dictamen del procurador de ese momento, el doctor Righi. Más que nada, mi aporte a esta discusión creo que pasa por echar por tierra de una vez y para siempre la idea de la obligatoriedad como algo que viene impuesto en una norma. Entiendo que la condición de derecho humano obedece a una realidad que no solamente puede estar tipificada en un código, en una norma, sea interna, doméstica o de derecho internacional. Y a mi humilde criterio se resuelve básicamente con dos cuestiones. En principio, reconocer, como lo hace la Corte en su opinión consultiva 2 del 82, si bien en ese momento lo que se estaba discutiendo era el alcance de las reservas en lo que hace a la Convención Americana de Derechos Humanos, yo me permito hacer la cita, me parece que es elocuente por sí misma. En esa oportunidad la Corte ha dicho que los Estados parte se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, y aquí la parte interesante, no en relación con otros estados, sino hacia las personas sujetas a su jurisdicción. ¿Sí? No olvidemos que todo tiene que ser a favor de las personas a las cuales se dice que representamos. Y finalmente me gusta mucho una frase que se le atribuye a Cicerón, y con esto termino. Él decía que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino más bien debe ser ley por el hecho de ser justa. Entonces, dejemos de una vez de pensar que tenemos que manejarnos en relación de es obligatorio o no obligatorio, si la norma dice y lo que dice es en el sentido cotidiano común, o si queremos hacerlo agotando el máximo esfuerzo. Me parece que la discusión pasa por otro lado y no tenemos que perder de vista esto. Muchas gracias. Muy bien. Estudiantes, Carla Canizaro, Sofía Eugenia Petosó. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carla Canizaro, como nos presentó mi compañera Sofía Peloso. Trabajamos también la temática de género y derechos humanos. Nosotros tenemos un particular interés por, estudiar qué es lo que sucede, por qué se acude al derecho penal casi de una manera desmedida para hacer valer los derechos de las mujeres en términos de igualdad de género, ¿no? Reconociendo la igualdad de género como un derecho humano, de repente nos parece que los derechos humanos justamente lo que buscan es poner un freno al poder punitivo del Estado, que en cambio no podrían satisfacer plenamente las necesidades que tenemos dentro de la sociedad para evitar cuestiones de violencia de género o de discriminación. Este es un tema que ya de manera más genérica lo trabajó Pastor en su momento, hizo un análisis jurisprudencial de cómo se incorporaban los derechos humanos, a nuestra legislación interna, lo llamó neopunitivismo, habló del derecho penal con un uso simbólico, pero lo que parece que no abarcó completamente es una cuestión que para nosotras es elemental, y es que justamente el derecho tiene una matriz social subyacente a todas las normas, a todo el ordenamiento, y que a veces cuando se discute si es útil o no el derecho penal para hacer valer un derecho humano, de repente se pierde de vista qué es lo que sucede, por debajo de las normas. Ahora bien, en materia de género nos encontramos con que en muchas ocasiones, para dar respuesta a los reclamos de distintas corrientes feministas y a los nuevos movimientos, se han incorporado, por ejemplo, la
la ley de femicidio o feminicidio, como quieran llamarlo, para que lo ubiquen, la llamo así. O por ejemplo, se acudió jurisprudencialmente al fallo Góngora. Y voy a hacer hincapié en este punto particularmente por una cuestión ya de extensión de la ponencia, no me permite abarcar todas las problemáticas, pero me voy a enfocar en este punto porque me parece que es bastante problemático. A partir del fallo Góngora, que es un caso de violencia de género realmente, pareciera que se crea una categoría nueva de delitos para los cuales no se puede pedir la probation, o la suspensión de juicio previo, como quieran llamarlo. Y el problema de esto es que termina licuando el contenido de los discursos y estandartes de quienes defendemos la igualdad de las mujeres. Porque de alguna manera u otra, en lugar de preguntarse si es violencia de género, por qué es violencia de género y cuál es la gravedad, perdemos de vista eso y decimos, no, bueno, esto es violencia de género, así que probation no puede ser. Y además le empezamos a dar una nueva interpretación a los conceptos de investigar y sancionar. En este fallo se cita la Convención Belém do Pará, conocida como Belém do Pará. Perfecto, sí, Belém do Pará hace referencia a investigar y sancionar. Sin embargo, la interpretación de estos elementos que se le da por parte de nuestra Corte Suprema es muy distinta a la que se le venía dando, digamos, a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso Castillo-Petruzzi, si bien es otra la temática, ya se había hecho referencia a la posibilidad de una sanción no punitiva por un ilícito. O por ejemplo, inclusive, si nosotros nos atenemos a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, tienen especial consideración en las convenciones de violencia de género y sin embargo te dicen que pueden haber medios sustitutivos que no impliquen necesariamente un juicio oral por los cuales se puedan proteger los derechos humanos. Esta acá es como el punto más rígido porque cuando uno limita la respuesta penal al juicio oral, en realidad, más que proteger a las víctimas de violencia de género, lo que está haciendo es convertirlas en objeto de derecho. En el caso Góngora, justamente las víctimas decían, nosotros preferimos la reparación pecuniaria y que haga un tratamiento contra la drogadicción. El hombre era cocainómano. Y sin embargo, hoy por hoy, el hombre está prófugo, está por prescribir la causa y no hemos solucionado nada. Así que le doy la palabra a mi compañera para que explique cuáles son las problemáticas respecto de entender el juicio. Buenas tardes. A partir del análisis de Góngora y de esta paradoja que se presenta entre lo que pretendía la víctima y la solución que dio el Estado y precisamente la Corte Suprema en el fallo hace hincapié en la necesidad y en la obligación que tiene como Estado de tener que investigar y sancionar, que supuestamente emerge de la Convención de Belém do Pará. Nosotras planteamos algunas dudas que no son novedosas, pero que quizá en la práctica del derecho y sobre todo del derecho penal las pasamos por alto. Y tiene que ver con algunas tensiones entre algunos casi matrimonios de conceptos que están relacionados con el juicio penal, entendido como el debate oral y público, el juicio, la verdad y la imposición de un castigo y un dolor como es la prisión. A nosotras lo primero que nos llama la atención es que consideramos que quizá el núcleo más importante de la Convención de Belém do Pará, y voy a leerlo para no equivocarme, es en el artículo 8, inciso B, cuando habla de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres que legitimen o exacerben la violencia en contra de la mujer. Lo que da cuenta de que la Convención está visibilizando una violencia estructural en contra de la mujer y de cualquier cuerpo feminizado, y creemos que es errónea la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, creyendo que a partir de un juicio en el que podamos tener
supuestamente el descubrimiento de la verdad a partir del debate oral y público. Es decir, lo que a nosotros nos llama la atención es que se considere como una certeza que a partir de un juicio oral y público vamos a poder acceder a la verdad material, como se dice cuando estudiamos Derecho Procesal Penal. Y la primera, digamos, de nuevo, pregunta que nos surge es ¿qué sería la verdad material? Y retomando un poco, Anille, lo que descubrimos, y quizás también en consonancia con lo que iban exponiendo nuestros compañeros en las ponencias anteriores, es que la verdad en realidad es una construcción social, la verdad es un consenso entre todos nosotros sobre qué es supuestamente cierto, y como decían también nuestros compañeros antes, respecto del género, lo verdadero vendría a ser aquello que algún día se decidió que es un hombre y que es una mujer. Entonces, a partir de poner en crisis esta relación entre juicio, verdad y justicia, sabiendo que la justicia no es lograda a partir del sufrimiento del agresor, lo que nosotras proponemos, en realidad, no es una propuesta nuestra específicamente, sino que a partir de trabajos antropológicos, nos parece mucho más valerosa la ley y los derechos humanos como un acto performativo y con el impacto que tienen como propaganda, cómo pueden deconstruir esta moral heterosexista y cómo se puede reformar, ¿cómo se puede decir? Reformar el concepto de verdad que vendría a estar dado por una postura crítica en la que las mujeres no seamos más consideradas objeto de derecho y podamos vivir en una sociedad sin violencia. Joven graduado, Fernando Volta. Muchas gracias. Buenas tardes. El título de mi ponencia es Una aproximación teórica a los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, he identificado dos grandes retos que tiene el sistema interamericano en un futuro próximo. Por un lado, determinar el contenido del artículo 26 y cuáles son los derechos protegidos bajo este artículo, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por el otro, resolver un aparente conflicto o contradicción que existiría entre este artículo 26 de la Convención Americana, que no hace ninguna limitación en cuanto a la exigibilidad judicial de los derechos por este tutelado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el artículo 19.6 del protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, que limita la exigibilidad judicial ante los órganos del sistema a los derechos de asociación sindical y educación. En relación con el primer reto que he identificado, a la hora de determinar el contenido del artículo 26, he encontrado cuatro posibles teorías. Por un lado, una teoría que plantea que el artículo 26 es una simple expresión de principios carente de toda operatividad. En el otro extremo encontramos una teoría que plantea que el artículo 26 es una ventana por la cual caben todos los derechos económicos, sociales y culturales en el derecho internacional, el corpus iuri internacional en esta materia. Y entre estas dos teorías opuestas y extremas encontramos dos teorías intermedias, una que denomino intermedia moderada y otra que denomino intermedia amplia. La teoría que denomino intermedia moderada plantea que los derechos protegidos por el artículo 26 son aquellos derechos que se derivan de las normas de la Carta. Y utilizan intencionalmente esta palabra derivar porque es una locución que aparece en el propio artículo 26 que habla de lograr progresivamente el cumplimiento de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura que contiene la Carta de la OEA. Christian Curtis, sobre este ejercicio de derivar los derechos, dice que vamos a tener que realizar un doble paso hermenéutico. Primero, identificar cuáles son las normas
son normas económicas, normas económicas sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, y luego identificar cuáles son los derechos que se derivarían de esas normas. Por último, la otra teoría intermedia, que he denominado intermedia amplia, plantea que como un mínimo el artículo 26 debería garantizar todos los derechos reconocidos y tutelados en la Declaración Americana sobre los Derechos Civiles del Hombre por la relación que existe entre la Declaración y la Convención. Sobre este punto, sobre el tema de la determinación, creo que una de las primeras tareas que podría tener la nueva Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que comenzará a trabajar en el año 2015 en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría ser la de determinar, ya sea a través de un informe de fondo en un caso concreto o a través de un informe temático, cuál es el contenido de este artículo 26 y cuáles serían los derechos protegidos. El otro reto que avisó que va a tener que enfrentar el sistema interamericano en el corto plazo es resolver esta aparente contradicción que existe entre el artículo 26 y el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador. Si tomamos cualquiera de las dos posturas intermedias, para no irnos a los extremos, vamos a encontrar que el contenido de derechos protegidos, el catálogo que quedarían inmersos en el artículo 26, va a ser superior, sin lugar a dudas, a la limitación que hace el artículo 19.6 en términos de exigibilidad judicial. Vale aclarar que el Protocolo de San Salvador posee un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales que no se discute su exigibilidad en el derecho interno. Los estados que lo ratificaron parecería que están obligados a garantizar esos derechos. Sin embargo, en el derecho internacional limita la exigibilidad judicial ante los órganos del sistema interamericano a estos dos derechos mencionados, el de asociación sindical y el de derecho a la educación. Si nos conformamos con una interpretación literal de este artículo 19.6, ¿cómo podríamos resolver el contrasentido que se plantea de que un protocolo, que es un instrumento adicional que normalmente se piensa para ampliar el contenido de derechos o la protección de derechos de un instrumento principal, cómo puede ser que un protocolo venga a limitar los derechos, o en este caso la posibilidad de exigibilidad judicial contenidos en un instrumento principal como es la Convención Americana? Y en ese caso llegaríamos al contrasentido de tener que afirmar que las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de países que no hayan ratificado el protocolo adicional tendrían una protección más amplia de aquellas personas que se encuentran bajo la jurisdicción de países que, además de ratificar la Convención Americana, decidieron ampliar la protección de los derechos con la ratificación del protocolo adicional. Sobre esta aparente contradicción, la jueza Margaret Macaulay, ex jueza de la Corte Interamericana, en un voto por separado, en el caso Furlan, plantea que debería realizarse una interpretación sistemática de estos dos instrumentos, de estos dos artículos, que asegure que no se deriven resultados manifiestamente absurdos. Mi opinión es que si llegamos a tener que afirmar que aquellas personas que viven que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado que no haya ratificado el protocolo tienen una protección más amplia que los países que lo hicieron, sería un absurdo y un contrasentido. Es así que propongo que el Pacto de San Salvador, para aquellos países que lo hayan ratificado, sirva como una guía de interpretación para los derechos que se encuentren protegidos bajo el artículo 26 de la Convención Americana, en los términos de exigibilidad judicial. Si nos mantenemos en la interpretación literal, yo encontraría que sería difícil no concluir que el artículo 19.6 afecta la garantía
del principio de no regresividad, si podemos hablar de algo que se denomine no regresividad judicial. Muchas gracias. Simplemente para anunciarles que las 4 ponencias van a estar subidas a la página de internet de la facultad, si los autores lo autorizan. Así que los que se quedaron con ganas de ver más pueden meterse en la página y buscar más. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá nuevamente. Con algunos nos vimos cuando empezamos este congreso ayer temprano. Es como tedioso hablar la última porque ustedes han trabajado tanto que no los quiero aburrir. Intento cerrar esto en 20 minutos. Sin perjuicio de que después voy a agradecer a todos los que corresponde agradecer, de algún modo he encontrado en cada una de las cosas que dijeron nuestros ponentes algo que me permite legitimar más todavía el tema que vengo a proponerles. Mayra y Luciano, de algún modo en su presentación, se preguntaron si estamos preparados y formados para tratar los temas de derechos humanos. Se referían al ejercicio de la abogacía. Federico dijo que el tema de derechos humanos es inagotable y habló del orden público interamericano. Carla y Sofía plantearon o cuestionaron al derecho penal como herramienta para el tratamiento de la violencia de género, y Fernando recién plantea casi un callejón sin salida entre la modificación de un tratado y el principio pro persona en el ámbito de los derechos humanos. Juro que no lo preparamos todos juntos, pero lo que yo vengo a proponerles ahora, en unos 20 minutos, espero cumplir, es considerar a los derechos humanos como un criterio de interpretación del derecho y fundamentalmente de las relaciones entre los individuos y el poder público. Eso es lo que pretendo contarles. Obviamente lo mío va a ser muy sintético, pero si ustedes quieren, en algún momento posterior lo podemos charlar más. ¿Por qué les planteo esto? Yo creo que los derechos humanos son bastante más que una rama del derecho. Son una rama del derecho porque indudablemente adquirieron cierta autonomía científica, porque tienen principios propios de interpretación, porque tienen órganos, es decir, tienen todas esas cosas que en esta facultad de Derecho a nosotros nos enseñan, que son las que establecen la autonomía de una determinada rama. No son una rama del derecho porque Susana Albanese o Mónica Pinto la enseñan, sino que son una rama del derecho porque reúnen todos estos requisitos. Yo creo que los derechos humanos son bastante más que eso. Digo, en algunos ámbitos, si ustedes quieren, incluso territoriales, los derechos humanos son un patrimonio normativo común. Tomemos América de norte a sur, con Estados Unidos y Canadá fuera de la Convención Americana, con Cuba, que sí, que no, que cae un chaparrón, pero en todo caso, de norte a sur, tenemos un patrimonio normativo común. Tenemos una declaración americana, tenemos declaración universal de derechos humanos, órganos comunes, criterios políticos comunes. Los derechos humanos también han contribuido decisivamente, creo yo, a la construcción de una hermenéutica constitucional integradora, que ha estado dada sustancialmente por el trabajo de los altos tribunales en las Cortes Supremas de muchos países, e incluso por las reformas constitucionales de este siglo XXI, de fines del siglo XX. Los derechos humanos entraron con este nombre y con este apellido a las constituciones de varios países latinoamericanos. Esto pasa también en Europa, pero digo, si uno quisiera tomar, yo hoy creo que uno podría hablar de una comunidad de la aldea global, como dicen algunos, de una comunidad de 193 estados con nombre y apellido, 2 o 3 más que también tienen nombre y apellido, un genérico de 200 que sí tenemos un patrimonio normativo común, cuando menos la Declaración Universal y lo que se le puede adosar. Yo creo también que los derechos humanos han ayudado a enriquecer la noción de orden público. Federico hablaba de un orden público interamericano, yo me animaría a hablar de un orden público un poco más allá de la cuestión interamericana. Yo creo que
Hay un orden público en materia de derechos humanos que está dado por esos derechos inderogables que uno infiere como común denominador de las cláusulas de no derogabilidad de los tratados internacionales, los 4 o 5 de la Convención Europea del 50, los muchos más que aparecen en los pactos del 66, los muchísimos más de la Convención Americana, los que trae la Convención Africana. Pero creo que a esa larga lista, si uno tomara por el principio pro persona la cláusula del 27 de la Convención Americana, que parece la más larga, la más comprensiva de derechos, yo creo que a eso hay que agregarle salud, educación, vivienda, alimentación. Me parece que esto es así y que no tiene mucho más sentido seguir dando vueltas sobre la existencia de un orden público internacional en materia de derechos humanos acotado solamente a lo que algunos llaman los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos aparecieron, nacieron como un todo. La política internacional de la Guerra Fría los separó en 2 grupos y esto dejó secuelas, pero lo cierto es que es muy inconsistente decirle a la gente: yo protejo su vida, pero olvídese de la educación. Yo protejo su vida, pero no hay alimentación. Yo protejo su vida, pero usted no tiene salud. Digo, estas cosas me parece que son importantes y creo que los estados no pueden mirar para otro lado en este tema. Creo que ese enriquecimiento de orden público permite abordajes mucho mejores, mucho más integrales de fenómenos históricos que hoy probablemente tienen otras características, como por ejemplo la pobreza. Uno podría decir que cuando yo era pequeña, era niña, la pobreza no se parecía a la de hoy. ¿Por qué? Porque probablemente el único elemento común era el que no alcanzaba el dinero líquido hasta fin de mes en algunos lugares. Pero todo lo demás, palabras más, palabras menos, condiciones más, condiciones menos, esto era bastante parejo. Hoy hablamos de otros tipos de pobreza. Podemos hablar de pobreza estructural, del tema de la exclusión, del no acceso al desarrollo humano. Y si uno piensa en estos derechos humanos, piensa que en realidad sería factible un abordaje mucho más integral de fenómenos como la pobreza estructural desde la óptica de los derechos, con el criterio de los derechos, porque no estaríamos pensando sino en quienes padecen la pobreza estructural como titulares de derechos. Y como titulares de derechos en la pobreza estructural o fuera de ella, todos tenemos ciertos reclamos que son computables. Creo que en algún momento se produce esto que se llama la globalización y que también le llega a los derechos humanos. Es cierto que la globalización, cuando llega a los derechos humanos, llega en un ámbito del que no solemos hablar mucho, que es el ámbito de la jurisdicción. El momento en que el mundo habla de la globalización de los derechos humanos es exactamente el momento en que el general Pinochet estaba detenido en Londres y un juez español pidió su extradición. A partir de extradición sí, extradición no, primer juicio en la Cámara de los Lores, segundo juicio, el mundo habla de la globalización de los derechos humanos. Y esa globalización no está dada por Pinochet en sí mismo, que en definitiva era un detalle, como se probó, porque era pertinente extraditarlo, pero el criterio político fue no lo extraditamos, sino que la globalización estaba dada por el hecho de que hay algunas cosas que pasan en algunos países que podrían ser competencia de los tribunales locales, a la luz de los códigos penales locales, y sin embargo tienen trascendencia internacional. Y la trascendencia internacional no está dada por el hecho de sentarnos a pensar qué cantidad de pena le vamos a dar. La trascendencia internacional está dada por el hecho de que no puede haber impunidad para ese tipo de delitos o de crímenes que se le imputan. Entonces, el tema del establecimiento de la jurisdicción, si la jurisdicción es local, si la jurisdicción es de los efectos, si la jurisdicción es universal o no, la creación de la jurisdicción internacional, que no es la universal, la de los tribunales penales, creo que marca un punto muy importante de la globalización de los derechos. Los derechos humanos también han servido, si uno quiere, para establecer una nueva definición de ámbito interno. Los estados tenían un ámbito interno en el que podían hacer determinadas cosas que el ámbito internacional no cuestionaba, de las que el ámbito internacional no se ocupaba. Sucede que hoy parece que el ámbito interno no es todo, menos aquello que está en lo internacional, sino más bien al revés. El ámbito interno es aquello que lo internacional deja que yo pueda definir solo.
Y esto cada día es más pequeño. Yo soy de las que se resiste a decir que esto supone mengua para la soberanía, porque creo que la soberanía es un concepto absolutamente dinámico que se define y se redefine, se formatea y se reformatea todo el tiempo. Y el hecho de que uno tenga que socializar algunos problemas no supone pensar que uno es menos soberano que antes. Si no, caeríamos en la paradoja de decir que como tengo muchos amigos no tengo derecho a la privacidad, y realmente las dos cosas son así. Yo sí creo que estos derechos humanos como criterio han empezado a hacerse espacio en situaciones del derecho en las cuales antes no entraban. Empecemos por el sistema penal, que era lo que hablaban aquí nuestras futuras colegas. Digo, perfecto, el non bis in idem no necesitó de un tratado de derechos humanos porque muchos países ya lo tenían, el principio de inocencia estaba, la legislación penal de muchos países, no de todos. Pero los derechos humanos nos trajeron nuevos tipos penales. Hasta hace unos 20 años la gente decía los tipos penales son solamente los que están en el Código Penal. Si no están en el Código Penal, lo que tenemos es una descripción de conductas que los códigos tienen que recoger. Hoy resulta que la desaparición forzada de personas, la delincuencia transnacional, son delitos internacionales. Y no necesariamente están en el Código Penal. Están en el Estatuto de Roma, están en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, en los estatutos de los tribunales penales. En el sistema penal también aparecieron una serie de obstáculos que acotan el poder del soberano. ¿Quién es el soberano? En muchos casos el soberano es el legislador. Hoy no se admiten perdones para determinadas cuestiones que el derecho penal tiene que tratar y que tiene que regular. Esto en otra época era absolutamente posible. Estaban los perdones estilo amnistía que se daban en los espacios legislativos comunes, y estaban los perdones estilo hecho del príncipe, yo que soy el presidente, yo que soy el rey, te perdono hoy por esto que cometí. Estos perdones están acotados, hay determinados tipos de delitos que no son susceptibles de ser perdonados. ¿Qué pasa con la cooperación judicial y los delitos? Toda la vida algún juez le pidió a otro juez de otra jurisdicción que le transfiriera un presunto responsable de un delito para juzgarlo. Muchas veces en estos contextos, hay ciertas reglas claras, el principio de especialidad, que haya alguna norma que los vincule o un principio general, que la conducta por la que se reclama sea delito de los dos lados, todo eso que uno aprende con la tradición. Pero hoy a esto se le suman una serie de requisitos del tema de derechos humanos. Yo no entrego a una persona requerida si tengo certeza que en el otro país la van a someter a tortura, si tengo certeza que puede llegar a sufrir pena de muerte. Hay una enorme cantidad de criterios de los derechos humanos que vienen a permitir una mejor lectura, mucho más conforme con el principio pro persona o pro homine, de ese tratado de extradición bilateral que vincula a dos países. Un tema que nada que ver, salud mental. Cuando los abogados nos metimos en la salud mental, de no ser para el juicio de Usania, que es tan terrible, que es tan terminante, que es tan duro, que pocas veces se hace, incluso cuando seriamente podría haber espacio para declarar una insania. El 99% de las otras insanias son en realidad expedientes de apuro para poder sacar del medio a alguien cuando hay una fortuna importante para reparar. ¿Qué pasa con el tema de mujer y de niño? Recién hablaban de violencia doméstica. La mujer y el niño pasamos a ser objeto de determinadas normas específicas. Todos los derechos humanos se declinan en mujer, todos los derechos humanos se declinan en niño. Pero hay una enorme cantidad de cosas que entran ahora en la interpretación de las situaciones que nos afectan a las mujeres y a los niños, que no necesariamente estaban en el derecho de familia común. Nosotros probablemente tengamos a partir del 1 de enero del 2016 un código civil y comercial que va a decir que esto está de acuerdo, que ese código se rige por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y el gran desafío va a ser leer derecho civil con los anteojos de los derechos humanos adentro, porque las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención sobre los derechos del niño, todas las observaciones generales, como decía Luciano cuando hablaba de su ponencia, tienen interpretados
determinados institutos en la relación de las mujeres y los niños con el derecho. Con violencia doméstica nos pasa lo mismo. En alguna época alguien podía matarse con su cónyuge dentro de las paredes de su casa y esto era un acto privado. Hoy ha dejado de ser privado, como ha dejado de ser privado el dormitorio, el comedor o cualquier otro ambiente de la casa, cuando hay violencia, cuando no se respetan los derechos del niño. ¿Qué pasa con la nacionalidad? Algo que toda la vida fue una declinación de la soberanía del Estado. ¿Quién da la nacionalidad? El Estado. ¿Quién la quita? El Estado. ¿Cuáles son los criterios? Y bueno, en general eran bastante parecidos porque nadie inventa la pólvora en estos temas. Pero si uno lee el artículo 15.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo no estoy tan segura de que el Estado tenga hoy el 100% de las competencias para dar nacionalidades, porque parecería que todos ustedes y yo, todos tenemos derecho a una nacionalidad. ¿Hay otro criterio para interpretar la nacionalidad? ¿Qué pasa con las elecciones? Free and fair elections. Ok, muy bien. Las elecciones son sobre criterio universal, todo el mundo vota, todo el mundo puede interpretar, pero hay algunas cosas que se pueden interpretar distinto de cómo se interpretaban antes. Por ejemplo, me estaba acordando que en algún seminario hace poco esto se citó, no sé si del mismo modo, pero cuando el general Ríos Montt, que fue un dictador de aquellos en Guatemala, que no tuvo ningún escrúpulo en hacer tribunales de fuero especial y en 5 minutos y fracción declarar la pena de muerte de todos los que pasaban por el tribunal, cuando ese señor decidió presentarse como candidato a la presidencia de Guatemala, había una norma por ahí que decía que no podían ser candidatos quienes habían violado el orden institucional y constitucional del país. Cuando se lo dijo el Tribunal Electoral, el señor se agravió, dijo discriminación, me están violando el principio de igualdad y pleiteó todo lo que tuvo que pleitear hasta que llegó a la Comisión Interamericana. Cuando llegó a la Comisión Interamericana, la Comisión dijo, esto de ninguna manera es una cláusula discriminatoria. Digo, el contexto de los derechos humanos es la democracia, la vigencia, y entonces hoy resulta que por un criterio de derechos humanos, Ríos Montt afortunadamente quedó fuera de la contienda electoral guatemalteca. Digo, yo podría seguir con otros ejemplos, pero más allá de que quiero cumplir el tiempo, me quedan 4 minutos exactos, la evaluación que hago es que este es un campo, es un universo muy finito el que acabo de plantearles. Esto podría ser pensado en un universo mucho más amplio, pero la realidad es que es casi incontrovertible que en todos los campos en los cuales uno tiene que hacer algún tipo de interpretación de las relaciones de las personas con el poder público y de las personas dentro de un contexto en el cual existe algún grado de afectación a la libertad y a la dignidad, el criterio de los derechos humanos se impone. Mientras hablaba, en algún lugar alguna neurona me decía que Martín les debe haber hablado ayer sobre el tema del presupuesto, las acciones presupuestarias y el tema de los derechos humanos. Pregúntenle a cualquier profesor de análisis económico-financiero si hace 20 años alguien se preocupaba por pensar en los derechos humanos cuando estaba estudiando el presupuesto nacional. Y hoy nos ocupamos de estas cosas, como seguramente ustedes pudieron ver a satisfacción en la ponencia de Martín Sigal de ayer, la presentación de Martín Sigal de ayer. Redondeando, yo creo que probablemente una de las mejores contribuciones de esto que dimos en llamar derechos humanos y que es una construcción social y que se hace todos los días y que tiene una importancia cultural quizás mucho más grande que su importancia jurídica, que la gran contribución de esto que llamamos derechos humanos no es haberse transformado solamente en una materia que hay que aprobar para tener el cartón de abogados y si no la aprobaste, fuiste. Creo que esa contribución es haberse transformado en un criterio de interpretación del derecho y especialmente de las relaciones entre las personas y el poder público. Y creo que ese criterio de interpretación es el que nosotros tenemos que salir a consolidar en momentos en los cuales se producen cambios relevantes como los que se van a producir en la Argentina. Consolidar a los derechos humanos como un criterio de interpretación del derecho y especialmente en las relaciones entre las personas y el poder público por la puesta en vigencia de un nuevo código que habla de la Constitución y de los tratados es casi un momento pensado especialmente para esto. Y yo creo que esto se va a dar con el Código Civil y Comercial, que se va a dar con cualquier código procesal penal, que están pensados con estos criterios, o código penal o con lo que sea.
Creo que esto es lo que nosotros tendríamos que salir a reivindicar. Me falta 1 minuto para las 20, don Gigal. Muchas gracias. Voy a usar los 30 segundos del minuto que quedó para agradecerle a todos y a todas que han venido ayer y hoy a estas reuniones. Como decía al principio, va a ser la primera de muchas, así que esperamos seguir contando con su apoyo y vamos a estar en contacto con ustedes también por correo electrónico, así que quien no ha dejado el correo electrónico cuando se registró puede hacerlo ahora. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos los estudiantes y a los jóvenes graduados, como dijo Federico, nueva categoría, que aceptaron el desafío del Congreso, que presentaron ponencias. Quiero agradecerles muy especialmente a los que están en esta mesa y que me han permitido que los acompañe. Quiero agradecerle a todos mis colegas que estuvieron en los paneles, que leyeron ponencias, que las leyeron críticamente, que seleccionaron quienes iban a estar aquí hoy. Quiero agradecerle también a los organizadores, aquellos que han tenido, desde que empezamos con los congresos de estudiantes y de jóvenes graduados en el 2012, la tarea de juntar todas las cosas para que esto pudiera suceder. Me refiero a Lucas Bettendorf, que ahora es nuestro subsecretario académico, y a Leandro Martínez, que ahora trabaja en el Centro de Práctica Profesional de la Facultad. Quiero agradecerle muy especialmente a Martín Sigal haberse puesto el Congreso al hombro, y quiero decirles a todos, como les dijo Martín recién, lo que hablamos del Centro de Derechos Humanos va a ser una realidad en pocos días. Va a ser un lugar en el cual vamos a poder trabajar muy seriamente y vamos a poder hacer una contribución desde la universidad en este tema. Todos los que estén interesados lleguen, Martín es alto, se lo ve entre la gente, y si no pasa por el decanato, golpean y dejan un nombre o un correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por estar en la facultad hasta esta hora, un día viernes, y seguramente nos vamos a seguir viendo. Gracias.